Aniversario me dicen, pastor, ¿puedo ir a predicar? Le digo, pastor, ¿desea alguna palabra en particular? Y me dice, una palabra de aniversario. Digo, híjole. Le digo, mejor le prometo dar palabra de Dios. Si Dios quiere que sea de alegría, que sea de alegría. Si Dios quiere que sea de amonestación, que sea de amonestación. Pero es mejor escuchar la palabra de Dios a algo que yo pueda forzar. Así que hoy no traigo una palabra de aniversario número 5. Hoy traigo palabra del Señor para ustedes. Espero que eso sea más valioso. Y vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es un concepto muy fuerte que tiene que ver con la fe en el cristiano. Recibo yo una indicación de Dios hacia una acción que debo de hacer, pero yo la desconozco. No sé qué va a pasar, no sé ni dónde está, pero tengo que ir. Y no solo tengo que ir, debo de ir, tengo que querer ir. ¿Ok? ¿Está comprendido lo que pasó en el corazón de Abraham? Nosotros podríamos, tal vez Abraham podría haber hecho como algunos de nosotros: es que no sé. Ese no es Dios. ¿Cómo me va a mandar a un lugar desconocido? ¿Cómo me va a mandar algo que yo ni sé qué va a pasar? ¿Cómo me está diciendo de un futuro que yo no sé? Incluso me está diciendo Dios sobre un bebé que va a nacer de mi esposa de 90 años. Siendo llamado por la fe, obedeció. Así que aquí encontramos muchas situaciones: un llamado, la conducta que tengo hacia ese llamado, la fe que tengo que tener para encontrarme dentro de ese llamado y ese destino de ese llamado. Y dice ahí, salió sin saber a dónde iba. Existe un escenario, esto es muy importante que hoy comprendamos. Existe un escenario llamado la voluntad de Dios. Es un escenario inmodificable, inalterable. Tiene un orden perfecto este escenario. Nosotros no podemos ni alterarlo, no podemos evadirlo y no podemos modificarlo. Y no solo eso, sino que este escenario, que es la voluntad de Dios, lo cubre todo. Bueno, dentro de este escenario, que es la voluntad de Dios, todos los seres creados subsisten. Dentro de la voluntad de Dios, todos subsisten. Pueden los seres creados moverse de un lado a otro, pueden decidir qué hacer y a dónde ir, pero nunca por fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de pensar y tenemos permiso de decidir qué hacer y qué pensar. Podemos escoger hacer lo bueno, pero también podemos escoger hacer lo malo. Todo dentro del orden de su voluntad. Eso se tiene que entender mucho. Todo está dentro de la voluntad de Dios. Quiero que vaya conmigo a Daniel 4, versículo 35. Si alguno pudiera leerlo, algún varón fuerte.
Bueno, algún varón que lo lea fuerte, aunque el varón no esté fuerte. Daniel 4:35, por favor. Gracias. Todos somos como nada dentro de ese escenario que es su voluntad. Él hace lo que desea. Nadie le puede decir a Dios, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Ok? El significado de la palabra voluntad tiene varias concepciones o adecuaciones en la Biblia. Por ejemplo, el caldeo dice la palabra reut. ¿Saben qué significa? Un deseo. Luego está la palabra razón, que significa deleite, algo aceptable. Luego también viene del hebreo jafetz, que significa mover a placer. Y luego viene la palabra tselema, que significa determinación de un propósito. En pocas palabras, la voluntad de Dios, cuando hablamos de la voluntad de Dios, conocemos que es todo lo que Él determina hacer con un propósito. No hay nada en la mente de Dios al azar o el a ver qué pasa. Nosotros experimentamos, Él no, Él conoce todo lo que va a pasar. Entonces, cuando Él determina, conoce tanto la causa, que es Él mismo, sus órdenes, como su efecto, el propósito. No hay nada al azar, no hay destinos. Solamente hay una voluntad decidiendo todas las cosas para todos los tiempos, incluso los tuyos. Es la manifestación de lo que Dios desea que pase con todas las cosas y los seres creados. Bueno, dentro de su voluntad, que es absoluta, Dios determinó que los seres racionales, aquí incluye que ángeles y humanos, tengamos una voluntad propia. Los seres racionales tienen una voluntad propia, son los que tienen alma para decidir. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte dentro de mi voluntad. Aquí está la vida, aquí está la muerte. La bendición, que es la vida, o la maldición, que es la muerte, escoge, le dice a su pueblo Dios, escoge pues la vida para que vivas. Fíjense bien, tienes la capacidad de escoger lo bueno o lo malo. Tienes permiso, pero yo deseo que escojas lo bueno. No sé si se está entendiendo. La voluntad de Dios es que escojamos lo bueno y que Él nos bendiga, porque Él es bueno, pero no nos evita que nos vayamos por el otro camino. Quiero que vayamos a dos pensamientos del rey Saúl. Los dos están del rey David, perdón, los dos están en Salmos. Y vamos a Salmo 48, si lo puede leer una mujer. Y Salmo 119:35, si lo puede leer un integrante de alabanza, porque si no siempre es la misma persona. Salmo 48, ¿quién lo puede leer, hermanas? Un poquito más fuerte, por favor, si se puede. Gracias. Salmo, ¿algún integrante de los dos de la alabanza? Un voladito. Ah, pero ¿qué tal cantan? A ver, Salmo 119. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí. 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Gracias. Vean lo que dijo el hermano. Guíame por la senda de tus mandamientos, tu voluntad. Porque mi voluntad
quiere caminar ahí. Dentro de tu voluntad, yo quiero hacer en mi voluntad lo que tú ordenas. Dios dice entonces, hermano y hermana, puedes escoger lo malo. El diablo también te lo va a recordar diario. Puedes escoger lo malo. Que es tu voluntad o propósito, pero también puedes hacer lo bueno. Pero dice Dios, pero es mi deseo que escojas la vida, que escojas amarme, que escojas obedecerme. Mi propósito es que vayas por el camino del bien, pero no te impediré ir hacia el otro lado. La palabra pecado proviene de jatá. ¿Saben qué significa? Errar del blanco, desviarse del camino, de la senda que decía David. Entonces nos encontramos, hasta ahorita hemos comprendido dos voluntades: la de Dios, plena, y la nuestra, limitada, pequeñita, ¿ok? Porque no podemos salirnos dentro de lo que Él determina. Muy bien. La de Dios es inmutable, pero la nuestra puede tomar dos caminos o dos rutas en la vida. Porque al morir, nuestra voluntad queda sin efecto. No hay tal purgatorio, no hay reencarnación, no hay situaciones de ningún tipo, ya no hay decisión después de la muerte terrenal. Ya solo hay condición de lo que va a pasar. Pero eso lo determina ya Dios. O sea que nosotros en vida podemos tener solamente esa movilidad en el alma y en el cuerpo. La primera ruta de vida, en nuestra vida, es someternos al propósito de Dios y recibir sus bendiciones. Y la segunda es lo contrario, estar en oposición. Diga conmigo, oposición. Diga conmigo, oposición. ¿Qué es la oposición? Es que dentro de la voluntad de Dios, que desea que yo vaya por el bien, yo decido hacer lo que yo quiera. Y en el cristiano se da mucho el confiar en el que estamos dentro de la voluntad de Dios. Sí, hermanos, también el incrédulo está dentro de la voluntad de Dios. También el que adora a Satanás está dentro del parámetro de la voluntad de Dios. Nada se escapa de él. Pero una cosa es estar dentro de lo que Él ordena y otra cosa es hacer lo que Él pide. ¿Ok? Entonces, estar en oposición es dar seguimiento solo a nuestros propios pensamientos. Cuando tu propósito es opuesto al propósito de Dios, solo seguirás tu ego, tu vanidad. Tu vida estará llena de frustraciones. No importa si te llamas cristiano, si te llamas ateo. Si estás en oposición a los propósitos de Dios, tu vida será un fracaso total en todos los aspectos morales, espirituales, conductuales. Y bueno, tal vez solo tengas dinero y trabajo. Todo lo demás va a ser un desorden, tu familia. Entonces encontramos que el propósito de Dios, más que lo material y de proveernos, que lo hace muy amorosamente, su propósito es espiritual. Y el propósito del hombre es natural, dado la carnalidad. Vamos a Proverbios 16:25. Ahora un pastor de iglesia que lo pueda leer. Proverbios 16:25. Y un joven hombre que busque Santiago 4:3. ¿Quién tiene Proverbios? ¿Pastor Uriel ya lo tiene? Por favor. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Camino, perdón, otra vez más fuertecito. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Gracias. ¿No les ha pasado? Es que yo pensé que Dios me iba a apoyar en esto. Es que yo pensé que había decidido bien. Es que yo pensé que esta era la mejor opción. Hay caminos que parecen derechos,
pero como solo fue tu voluntad decidiéndolos, salieron mal. Salieron mal. Decía Luis, muy bien citado, Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a... Entonces, ¿por qué a veces las cosas salen mal? Porque hicimos nuestra voluntad. Así de sencillo, hermanos, no le echemos la culpa a Dios. Y hay camino que parece derecho, pero es de muerte. Hay muchos cristianos que se pelean con Dios, muchos, porque su voluntad no les da lo que ellos quieren, como si lo creado pudiera gobernar la mente del creador. No aceptaré un no por respuesta. Pobre mujer, el juicio que se espera si sigue en esa condición. Santiago 4:3, es que piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿En dónde estoy pidiendo mal? Es que solo pides para tus propios deleites. Tu voluntad la quieres, solamente quieres que se haga tu voluntad. La mía, dice Dios, no te interesa. ¿Cómo te voy a responder a tu oración? Eres opuesto. Hoy hay muchos que oran pidiendo sanidad en algún ser querido, ¿verdad que sí? Todos, yo creo, cuando alguien se enferma de los que queremos, ayúdenme, Padre Santo Dios, pastor, ponga el grupo de oración, pastor, o que ore todo el mundo. Ok, orar está dentro de la buena voluntad de Dios, sí, pero este tipo de cristianos declaran, decretan y afirman, ojo, como si tuvieran la potestad espiritual de decidir qué va a pasar con un enfermo. Y afirman la sanidad del enfermo, cuando ni siquiera conocen el propósito de Dios, ni para el enfermo, ni para ellos mismos. Y estos son los mismos cristianos que se enojan con Dios si Él decide no sanar al enfermo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, a este sana y a este no? Pero orar es bueno y pedir que lo sane es correcto en nosotros. Pero la decisión de lo que pase más allá de la oración no es nuestra, es divina. Le reclaman estos cristianos por algo que no está dentro de sus capacidades de decisión. No conformes con esto, afirman que si el enfermo no sana es porque tiene falta de fe. No, tal vez esté en pecado, solo porque Dios decidió que no. Solo por eso tengo pecados, porque Dios no decidió sanarme. Le reclaman. ¿Cuándo preguntaron a Dios, estos que oran por enfermos? ¿Cuándo le preguntaron a Dios por sus planes? ¿Cuándo le preguntaron quién eres tú, Dios, primero? Para saber a quién le estoy pidiendo un milagro. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Todo esto está dentro de ti, Otra vez lo voy a leer. Todo eso pasa en cada uno de nosotros. El deseo de la carne, la naturaleza que teníamos hacia el pecado, es contra el Espíritu. La salvación y el consejo del Espíritu Santo que ahora está en la vida tuya como cristiano, están en oposición para que no hagáis. La carne dice, yo también voy a estar ahí metiendo cizaña para que no hagas lo que tú quieres. No se puede poner ninguna voluntad sobre la de Dios. Es una máxima teológica. No hay nada que lo gobierne. Dice Dios, no conozco fuerte, no conozco a ninguno. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí bien? Bueno, entonces no se puede poner ninguna voluntad sobre la de Dios. Solamente queda ¿qué? Someterse voluntariamente para no estar en oposición de ella. ¿Cómo es que oras tú? ¿Tienes planes, joven?
Jóvenes, padres, trabajadores, ¿tienen planes? ¿O solo le pedimos a Dios que Él bendiga nuestros planes? Es muy diferente. Aprende esto hoy, hermano y hermana. Nunca recibirás de Dios, lo voy a repetir, nunca recibirás de Dios lo que deseas, ni bendición, ni bienaventuranza, ni aprobación, si tu propósito está en oposición a lo de Dios. Debes ajustar tu propósito, tus planes, tus decisiones. Debes no apoyarte en las de Él, someterlas a las de Él. Es que es bueno que yo me vaya a dirigir como pastor en Australia, no, me van a pagar mejor y mi familia va a estar mejor y voy a poder desarrollar. ¿Cuáles son los planes de Dios? Es que los planes de Dios es que me quedara aquí en mi casa, que porque aquí me iba a empezar a traer gente. Eso es la voluntad de Dios, en eso tienes que someterte. Pero nos encanta fantasear como cristianos, con ministerios, con grupos, con cosas grandes. Hubo una iglesia desde cero que Dios me mandó a hacer en San Agustín Tlaxiaca, como a 1:10 de aquí. Y cuando yo pregunté, oye Dios, ahí no hay nada, o sea, no hay nada de, no sé ni siquiera qué cristianos estén, ni dónde estén, o si quieran venir conmigo, no sé nada. ¿Saben quién era la iglesia? Mi mamá, mi hermana, mi papá y mi otra hermana y mis cuñados. Ministros. Mi papá, bueno, pues no se diga. Iban a ser mis congregantes. Pero si yo le digo que no a la planeación de Dios, porque me invitaban muchas en ese tiempo a otras congregaciones, si yo le decía, no, yo estoy bien de conferencista por aquí, por allá, y me gusta, y sirvo, y lo hago bien, mi familia entera se hubiera ido para abajo. Imagínense, ¿qué le hubiera pasado con la voluntad de Dios hacia mí? Hice lo correcto, pastoreé allá y prediqué allá. Una cosa es lo correcto y otra cosa es lo mejor. Lo mejor es someterse a la voluntad de Dios, aunque no la entendamos a veces. Romanos 12:2, no te conformes, transformaos por medio de la renovación, la reeducación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Qué voy a comprobar? La buena voluntad de Dios. Dice buena, agradable, perfecta. No someterse a algo que es bueno, agradable y perfecto suena medio tonto el no tomarlo. Todas las bendiciones están ahí, como para que uno no se someta. Entonces, si hay un no sometimiento, estoy hablando de rasgos de rebeldía en mí, rasgos de orgullo, que tengo que decirle a Dios, ayúdame a quitar esto cuanto antes, porque quiero caminar delante de ti. David, voy a hablar un poco del rey David, al igual que tú y yo, siempre tuvo las mismas dos opciones desde que fue el creado Adán: someterse a Dios o someterse a lo que se le pegaba, dicen las abuelitas, su regalada gana. Saúl también tuvo las dos opciones, pero vamos a ver el contraste entre Saúl y David. Vamos a 1 Samuel 13:14. Ese no lo leyó un jovencito, ¿verdad? Bueno, un jovencito varón, por favor, que lea 1 Samuel 13:14. Ahorita van a ver cuánto se tardan los jóvenes hombres en decir quién. Le voy a dar tiempo.
¿Qué tal? No me espero. Jóvenes varones, peleen, hagan lo que quieran, échense un volado, jueguen tazos, pero uno que lo lea. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha destinado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gracias. Iba perfecto Saúl, lo habían metido hasta en la compañía de los profetas, ya hasta profetizaba este cuate. El más alto de Israel, el más galán de Israel, ¿sabían eso? El mejor parecido de todos, el más fuerte tal vez de Israel, con el favor de Dios. Y también profetizaba, y también era rey sobre el pueblo de Dios. ¿Qué más podía pedir este hombre? El cual Dios quitó porque ya había escogido a alguien. Ese alguien era mejor que Saúl en muchas cosas, creo que nada más que en una cosa. Conforme al corazón, a la voluntad, al propósito de Dios. Saúl fue en extremo bendecido cuando se sometió al propósito de Dios, pero cuando fue un opuesto, di otra vez la palabra opuesto, cuando Saúl, el bendito, el ungido, dice David, fue opuesto, Dios terminó con él. Incluso ya hasta tenía momentos de locura. Ya estaba atormentado por todos lados, tenía miedo de su propio yerno porque le había dado su hija al mismo David. Ya profetizaba, ya hacía sus reuniones, ya hacía holocaustos como si fuera un sacerdote. No esperaba ya ni al profeta Samuel. Imagínense ya a dónde desvarió. Pero Dios escogió a otro que fuera sujeto. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo mismo pasó con David. Se sometía a la voluntad de Dios, era bendecido por Dios en todas las cosas. Pero ¿qué tal le fue cuando le quitó su esposa a Urías? Matando a su esposo de esta mujer para quedarse con ella. No, ese no es el rey David, el pastorcito de ovejas, el güerito. En ese día fue el actor intelectual de un asesinato para cometer adulterio y fornicación delante de Dios. Se sale de la voluntad de Dios para hacer su voluntad, su pecado, y Dios, ¿qué hace con él? Lo amonesta. Hasta incluso el profeta Natán le tiene que decir, no vas a morirte. O sea, imagínense, era digno de muerte. Lo mismo podemos decir o citar de Jonás, de Sansón, de Salomón, de Balaam, de Judas. Gente como tú y yo, todos estos amaban a Dios en su momento, igual que tú y yo, hasta que pensaron que su voluntad valía más que la de Dios. En cambio, podemos citar a Abraham, a Job, a Jacob, a Noé, a José, a los apóstoles menos el transgresor. Humillaron sus pensamientos propios para ejecutar los pensamientos de Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si lo han leído muchas veces. Ya no vivo yo, ya no gobierna mi intelecto, ya no gobierna mis ganas, ya no gobierna mi voluntad. Él vive en mí, Él me gobierna. Qué increíble versículo de Pablo, ¿verdad? Toda la humillación de un ser humano es pensar que Él no decide. Díganme si no nos molesta a todos.
A las esposas no les molesta, ¿verdad, hermanas? Digo, quiero estar en paz con ustedes. No les importa, ¿verdad?, que los hombres queramos gobernar la casa. Son dóciles, mansas, sujetas, a todo dicen, claro que sí, esposo hermoso y perfecto. Oye, pero quiero que acabando de hacer esto, hagas esto. Amén, aleluya, porque te amo. ¿Verdad que así son todas las esposas? Amén. Hasta ahí le dejamos, porque ya me están viendo medio rarito. Someterse. Es muy difícil, es lo más difícil. En el cielo también había decisión. Luzbel o Heilel, porque no es Satanás, el nombre es Heilel en hebreo. Luzbel, el lucero de la mañana, dijo, pues yo también voy a decidir sobre Dios. Tengo la capacidad. Fui creado en perfección. Y esto es lo mismo que desde que estaba en Edén, Adán y Eva, lo mismo hizo. Pero ¿quién eres tú para sujetarte a esto? Tú puedes decidir, Eva. Y ahí va sobre Adán, y ahí van todos, y por todos esos, todos nosotros fuimos nacidos en pecado. Porque nuestra decisión no fue sometida a Cristo, a Dios. Siempre haciendo lo que nosotros queremos, siempre. Y Dios solo lo tomamos como un argumento cristiano de justificación social. No es eso Dios. No es eso más que una religión. Esto es lo mismo que ir con el cura del pueblo y someterse a la misa. Esto es lo mismo que ir a un salón del reino y someterse al patriarca. Esto es lo mismo que ser ateo y confiar en la ciencia. Es lo mismo, mi voluntad sigue gobernando. ¿Dónde está la voluntad de Dios en tu vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora estoy viviendo en el cuerpo, en la carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Di conmigo, por mí. No, por ti no, por mí. Digan por mí. Eso. Ya no vale ese sacrificio. Quiero preguntar hoy a cada uno de ustedes, a cada uno, ¿quién ya conoce el propósito general de Dios para su vida? Levante su mano. Que diga, yo sé lo que Dios quiere para mi vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿7? ¿Significará esto que todo lo que oras, los demás, significará esto que todo lo que oras está enfocado en ti? Y no en saber qué quiere Dios. Eso es a lo que llamamos cristianismo, desconocimiento del interés y el deseo de Dios. ¿Acaso no será nuestra reunión más una burla de su bendito nombre? Porque desde que yo era niño de una familia cristiana me dijeron, vas a ir a aprender de Dios. Uy, no vas a ir a jugar, vas a ir a conocer a Dios. Es lo que me decía mi papá. Yo siempre jugaba. Pero el motivo, conocer a Dios. Si conozco a Dios, sé qué quiere. ¿O no? Si no, ¿cómo entonces, cómo lo conozco? Nada más en base a mí. Los que dijeron que sí, los que levantaron su mano, que ya conocían el propósito de vida en la voluntad de Dios, les haré estas dos preguntas delante del Espíritu. ¿Están trabajando incansablemente en el propósito de Dios? ¿Podrían decir, he cumplido? Por si Dios desea retirarme, ya acabé.
¿Ya cumplí? ¿Ya lo logré? Y la segunda pregunta es, ¿tu corazón está en paz? Gracias, hermano. Es que son más, no es tanto el sudor, son mosquitos. Y estos, pues a ver si se van. Gracias. ¿Tu corazón está en paz? Todos leamos 1 de Juan 3, 18 al 20. Voy a dar espacio para que lo encontremos. 1 de Juan 3, 18 al 20. No me lo pongan en la pantalla para que lo busquen en su Biblia. ¿Ya lo tenemos? Amén. Eso. Todos juntos, lentitos, si es la del 60, si no, pues no nos distraigamos. Número 1, 1, 2 y 3. Hijitos míos, no amemos de palabra, sino de hecho y... Perdón, otra vez, me equivoqué yo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si hay un grado de conciencia que te dice, no he hecho mucho de la voluntad de Dios, dicen cargos de conciencia o grados de culpabilidad o remordimientos de, ¿para qué le digo, pastor? No. Mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestra voluntad es la voluntad que gobierna todas las cosas. Él la sabe. David, vuelvo con el rey, había sido ungido como rey por el profeta Samuel. David conoció desde muy jovencito todo el propósito de Dios para él. Y no estoy hablando de cuando hacía caso a su papá de cuidar las ovejas o defenderlas de osos o de leones y de ser un buen chico tal vez. Estoy hablando de que era muy joven cuando lo visitó Samuel a su papá y lo ungió como rey. Era muy joven. O sea que ya sabía, si está llegando el mayor profeta del mundo y real, aparte verdadero, y me dice, Dios te dice que vas a ser rey sobre Israel. Tráiganme aceite, ¡pum!, lo vierte, la señal, ¿verdad?, de el ungimiento para un rey. Y este muchachito, 13, 14, 15 años, ya sabía todo el propósito de Dios para su vida. Pero tuvo que huir, porque pensaba que si el rey Saúl lo mataba, no cumpliría más bien el deseo de Dios para su vida. Así que anduvo en desiertos. Quiero que usted vaya a la Biblia a leer esto, porque David anduvo en desiertos antes de tomar el reinado. Muchos lo buscaban para matarlo. Había muchos grupos como de recompensa del rey Saúl. El que lo mate le doy a mi hija, el que lo mate le doy unas tierras. Entonces había muchos grupos que querían matar a David. Anduvo robando comida de sembradíos, de terrenos ajenos, cortando comida, hermanos. Se rodeó de la peor gente. Todos los peores, los endeudados, los afligidos, ahí estaban, eran sus guardaespaldas. Anduvo, bueno, hasta una cueva fue a parar. Una cueva. Alguien que acaban de ungir como rey. Tenía gente desleal en su propia casa, antes y después, pero su corazón confiaba en que Dios
lo haría un rey. Quiero que entienda esto, porque esto es lo mismo que pasó con Abraham. Y salió Abraham obedeciendo sin saber a dónde iba. Y salió David con todo lo que pasaba, confiando en todo lo que vendría por parte de Dios. Y David cometía pecados también, pero entendía disciplina y no los volvía a cometer. Y volvía al camino. A veces tenía pensamientos no correctos, como la mayoría de nosotros. A veces tenemos pensamientos que, ay, eso no está bien. Pero volvía a someterse. Tenía David 10,000 actividades más que tú para atender como rey. Porque como pretexta la gente, estas son mis actividades. Más que tú, 10,000 veces más decisiones que tomar que tú. Tenía enfermedades igual que tú y yo. Tenía ejércitos de naciones amenazándolo de muerte todos los días. Tenía contrarios y desleales en su propia casa. Dice, lo hubiera esperado de afuera, pero de los íntimos de míos, amigos, familiares, que me traicionen a mí. Pero vivió obedeciendo la voluntad de Dios, porque esto para él era agradable y perfecto. Entonces sometió todas sus debilidades que tenemos como humanos. David dijo, yo también tengo muchas debilidades, las voy a someter a Dios. Y murió lleno de gloria. Pocos reyes en su tiempo, algunos duraban 2 años, 3 años, 4 años, 40 años reinando Israel, la nación más bendecida del mundo. Y murió viejo. Salmo 138:8, David expresa, Jehová cumplirá, escuche, su propósito en mí. David no lo esperó, lo buscó, lo entendió, lo vivió. ¿Qué haces tú con tu vida? Estoy hablando con tu vida, no con tu forma de congregarte cómoda. ¿Qué haces con tu vida cristiana delante de el Cristo que te salvó? Muchos creyentes se siguen victimizando pensando que la tolerancia de Dios a su holgazanería nunca se va a acabar. Solo pido perdón. No importa, Dios conoce mi condición. Dios conoce la potencia de su espíritu que te puede dar capacidad para hacer las cosas. Recibiréis poder. Muchos se escudan en los malos tratos de otros creyentes para no ejercer su liderazgo. Si los pastores, si los hermanos, dependes de la voluntad de los hermanos. Estás acabado. Otros se esconden del ministerio, poniendo justificaciones carnales, justificando que son débiles, que tienen muchas cosas que hacer. Muchos seguimos reuniéndonos por años, esperando que el pastor venga y nos profetice el propósito de Dios. Parece que no sabemos. Parece que nadie nos dijo, a mí me lo dijo desde la primera evangelista que oí, una muchachita de 18 años evangelizando. Desde ese día lo oí, y ella lo oyó y lo aprendió de otra y de otro y de otro y de otro. El evangelista dice, lee la Biblia y ora cada día. Fin. ¿Qué debo hacer ahora? Ya creí en Jesús. Lee la Biblia y ora cada día. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Qué difícil. Solo es leer la Biblia y orar todos los días para conocer a Dios y su voluntad. Parece que no sabemos que podemos hablar con Él todos los días y entenderlo por medio de su palabra. Parece que somos sordos
con un Dios mudo. Que el Santo Espíritu de Dios que está hoy aquí perdone hoy nuestra ligereza, nuestra pereza, nuestra lenidad, nuestra vanidad. ¡Qué orgullos hay en nuestros corazones! Y nos muestre realmente su misericordia para entender nuestras vidas delante de Él. ¿Tú entiendes tu vida delante de Dios? No estoy hablando de ministerios o liderazgos o trabajos o familiaridad con alguien. ¿Estás entendiendo tu propia vida delante de Dios? ¿O solo vivimos como la corriente del mundo nos dicta qué es? ¿O las modas en el cristianismo? Segunda de Corintios 10:5, derribando, ahora sí ya podemos poner en pantalla si es que los tenemos. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos de tus pensamientos? Esa es una pregunta dura. ¿Cuántos de tus pensamientos diarios los sometes a la obediencia a Cristo? Ay, pastor, pues espérese a que pase la güerita que me gustó para que le responda. Es que, pastor, llevando cautivo todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Humillación total de la voluntad. El éxito del cristiano sólido en el mover del Espíritu funciona buscando diario la dirección de Dios, y la pregunta es si lo estamos buscando diario y si lo estamos buscando como debemos buscarlo, o si solo lo buscamos a diario para pedirle a diario. Quiero decirte que en la Biblia yo encontré que Noé esperó los planes de Dios y esperó los instructivos del arca. Moisés hizo lo mismo con el tabernáculo, dice Hebreos. Salomón hizo lo mismo, hasta con medidas, en el templo. José esperó el propósito de Dios en las pruebas. Los discípulos esperaron el propósito de Dios y lo vivieron en medio de las adversidades. Así que tú, cristiano, tú, cristiana, yo, cristiano, debemos trabajar para encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas. Entendible o no, pero cierto y verdadero y jamás carente de gozo. Hoy lo que está faltando en la mayoría de cristianos es gozo. Y es una condición, es una muestra de alguien que está confiado en que no le va a pasar nada cuando muere, que Dios lo cuida, que Dios le provee en su casa. Si no hay gozo en un cristiano, ¿dónde está su conocimiento del Espíritu Santo que trabaja para bendecirlo? Ahora todos los cristianos hasta somos más enojones que los mundanos. Las peores caras de un mitin político, de una reunión de escuela con las mamás, vean a las cristianas, vean a los cristianos, tienen todo menos gozo del Señor. Hay propósitos de vida para cada creyente, uno general y unos particulares. El propósito general lo conocemos: amarás al Señor, ¿qué? Con todo, con toda tu alma, con toda tu mente, que es lo mismo. Y amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. El propósito general lo conocemos. ¿Se imaginan si en verdad lo amáramos así? Si en verdad lo amáramos con todo el corazón, creo que todos conoceríamos su propósito. Porque el producto del amor es el conocimiento del que me estoy relacionando. Y dentro de este propósito general hay muchos propósitos chiquitos para cumplir en el trayecto. Número 1, mantener tu comunión con Dios. Número 2, adorarlo en espíritu, humildad, crecer en santidad, crecer en el conocimiento de su palabra, evitar el pecado, evangelizar al perdido y servirle, ¿escuchó usted bien?
en un ministerio, edificando a su iglesia con los dones que recibió de la mano de Dios. A todos nos encanta ser salvos, pero a muy pocos les gusta trabajar en el amor a Dios para conocerlo. Y sin obediencia no hay un amor creíble. Dice Jesús, si me amáis, ¿qué? Hagan mis mandamientos. ¿Lo amas? Es una pregunta para ti. Siempre se nos hacen a los jovencitos que nos queremos casar en un púlpito o en las pláticas del pastor, ¿verdad? ¿Lo amas? Y también se nos dice en las pláticas, cuando ya está rompiendo ya un matrimonio cristiano, ya que se quieren separar, y la primera pregunta, por ejemplo, por lo menos la mía como consejero es, ¿aún lo ama? No, es que aún hay amor para saber hacia dónde va a ir mi consejería. La pregunta que yo te hago hoy como pastor es, ¿amas de verdad a Dios? ¿Lo amas? Trabaja en tu obediencia. ¿Lo amas? Trabaja en anunciarlo. ¿Lo amas? Trabaja en el ministerio. ¿Lo amas? Toc, toc. ¿Hay alguien en casa? Hoy necesitas definirte. Necesitas ordenar tus pensamientos delante de Él. Porque no sabemos cuánto duramos. No sabemos si deberíamos ni siquiera de estar aquí. No sé si sepan, el pastor Uriel chocó hace, ¿cuántos años? ¿5? Dice que como 3, es que le iba de atrás. ¿Como 7? 7 años. Pues igual Javier, ¿qué les puedo decir de su choque? De muchos choques, ¿no? Pero ellos dos en particular no deberían estar aquí científicamente. ¿Por qué? Porque deberían estar, pues tal vez no despedazados, pero casi con mínimo unos 5 fierritos por aquí, por acá, por allá, muertos. Pero los cristianos vivimos con una ilusión de como Dios me va a cuidar, no me voy a morir rápido. ¿Quién lo dijo? O lo que debería haber estado muerto, no lo estoy. ¿Por qué? Y hay muchos memes que dicen, cuando no te toca, no te toca. La verdad es que lo decidió Dios que no te tocara. Pero ¿con qué propósito te quedas vivo? Y tú estás vivo hoy. No sé, tal vez te duele la pata, el pie, perdón. Tal vez te duele un brazo, tal vez no tengas un brazo, tal vez te duelan los riñones, tal vez no. Tal vez estés gordito y te canses, tal vez no. Tal vez estés delgadito y desnutrido, tal vez no. La cosa es, ¿y para qué estoy hoy vivo? Hoy, para reunirme. Ok, en la mañana me reúno y luego se acabó mi conocimiento de Dios después de la reunión. Ya me estoy extendiendo. Bueno, ok. Noé dijo, yo ya conozco mi propósito. Es hacer el arca. Me dieron los planos. Y no se preocupó en que su fe condenara a toda la humanidad. Noé tenía un propósito personal en el plan de Dios. Moisés dijo, yo ya conozco mi propósito. Es el de libertar al pueblo de Dios, recibir su ley y dárselas al pueblo, aparte de cositas como abrir el mar. Adán también dijo, yo ya tengo mi propósito. Yo ya lo sé, gobernar la tierra y multiplicarnos hasta llenar la tierra. Así que va a trabajar en la obra. Salomón dijo, yo ya también sé mi propósito, tengo que construir un templo, casa para Dios, para que lo llene con su presencia. Nehemías dijo, yo ya conozco mi propósito, es reedificar a Jerusalén y a sus muros en 2 meses, 20 días.
José dijo, yo ya conozco mi propósito, es el de soportar pruebas extremas, todo para que mi familia y el pueblo de Dios no se muera de hambre. Juan dijo, yo ya conozco mi propósito es anunciar al Mesías. Esther dijo, yo conozco mi propósito, no es ser una reina muy bonita, es evitar el exterminio del pueblo de Dios. Los apóstoles dijeron, yo ya conozco mi propósito, es anunciar el evangelio a toda criatura para que sea salvo. Cada hombre, cada mujer de Dios en todas las escrituras nos muestran el propósito de Dios específico para cada uno de ellos. Como cristianos, no podemos decir, no lo sé. Si lo hago, le estoy diciendo a todos los demás, no estoy buscando a Dios, No oro ni escudriño la Biblia, No amo al Señor como debería. No soy tan humilde como me veo. No soy muy débil, soy muy frágil, soy lo opuesto de lo propuesto por Dios. Soy lo opuesto. Es una palabra tan triste dentro de un cristiano. Soy lo opuesto. Muchas de las frustraciones de los jovencitos, cuando están en enemistad con sus padres, es una palabra durísima que los padres soltamos. Muy dura y siempre la soltamos, a veces queriendo y a veces sin querer. No eres lo que yo esperaba. No eres mi hijo. Me da vergüenza que seas mi hija. Lo opuesto de lo que estaba propuesto. La Biblia no nos manda a ser dependientes de la iglesia. La Biblia no nos manda a ser dependientes de nuestros pastores. La Biblia no nos manda a ser dependientes de nuestros padres cristianos. La Biblia manda que la iglesia sea dependiente de Él. La iglesia que se opone a Dios será expulsada de su presencia. ¿Escuchó usted? Apréndaselo para que no diga que no se lo dijeron. La iglesia que se opone a Dios será expulsada de su presencia. Y puede leer en casa todo el libro de Apocalipsis 2 sobre las iglesias. Dejemos de ser opuestos. Si lo somos, dejemos de ser opuestos. Si somos parcialmente desobedientitos o rebeldes, dejemos de serlo. Sométanse, hermanos, sometámonos a Dios. Es bueno, es agradable, es difícil, es muy complicado a veces, pero es lo mejor que nos puede pasar en el ministerio y en la vida en la tierra. Primera de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas. ¿A quién? Al fiel Creador, y hagan el bien. El fin de todo el discurso, dice Salomón, el fin de todo lo que experimenté en la vida es este: teme a Dios y disfruta. Fin. ¿Alguien sabe la diferencia entre una empresa que está en quiebra y otra que está en expansión? Tanto como una como la otra fueron productivas, pero la que está por extinguirse cerrará por falta de esfuerzo, por falta de una visión, por falta de nuevos compromisos, por falta de desarrollo. Pero la que está en expansión trabaja con metas definidas, con un propósito claro, establecido, que no ve, pero que desea alcanzar. Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pregunto hoy a tu corazón, ¿está tu fe en quiebra o en expansión? Tu fe debe de obedecer a un propósito definido. Esto solo lo tiene Dios en su corazón. No puedes dejar de producir.
Si lo haces, empezará tu alma a tener problemas con Dios. Tu fe morirá. Paro de producción significa muerte. Si tu corazón deja de producir, tu cuerpo morirá. Si tu alma deja de trabajar, tu fe morirá. Debes hacer una renovación hoy del acuerdo que hubo sobre ti el día que fuiste creado. Tú no conoces nada antes de ti, ¿o sí? Todo lo que pensó Dios de ti, todo lo que Dios pensó de con quién voy a crear a esta persona, con esta mujer, con ese hombre, lo voy a traer de allá. Tú vives la vanidad desde que naciste hacia el día de hoy. Todo lo que Dios pensó sobre ti lo conoces, porque Él pensó crearte con un propósito. ¿Cuál es? Nacer es el principio de un propósito. Terminamos, todos nos ponemos de pie y vamos a leer Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Solamente piensa esto: Dios pensó en crearme, pero si no conozco el para qué, créeme que tienes que investigarlo en cuanto antes. Primera de Pedro 4, 1 al 2. Aquí están tres de los más grandes conceptos cristianos que existen. Tres afirmaciones máximas teológicas están aquí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, cuerpo humano, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, hablando de Jesús, para no vivir el tiempo que me resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Lo leemos todos juntos? Sino conforme a la voluntad de Dios, para vivir lo que me resta que Dios haya decidido, si es un día, si son 10 años, si son 50, conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios desea del hombre desde que lo creó. Que viva conmigo, que viva conforme a mí. Me gusta esta creación, pero cuando se desvía, no la quiero cerca de mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque hoy nos das una oportunidad de buscar tu rostro, de entender, Señor, que todo lo que pensamos o hacemos está siempre debajo de tu voluntad, mas no aprobado por tu voluntad. Que tu Santo Espíritu ayude a cada uno de mis hermanos y a mí a entender tu buena voluntad, a entender tu disciplina, a entender, Señor, la humillación de someter cada uno de nuestros pensamientos a tu poder, a tu palabra, y no tomar tu nombre en vano, Señor. Ayúdanos, porque en nuestra debilidad hemos ofendido mucho a la gracia, al amor con el que tú nos has amado, que es perfecto. A veces, muchas veces no hemos correspondido.